Muy buenas tardes amigos de Betel Radio, nos encontramos en vivo a través de Facebook Live. En esta oportunidad vamos a conversar con el doctor Fernando Cecín. Él es urólogo y oncólogo argentino y bueno, aquí en el Perú lo hemos conocido porque definitivamente ha estado muy involucrado directamente en la lucha contra la legalización del aborto, que era una medida que se intentaba legalizar en Argentina, una ley, ¿no?, que se intentó oficializar. Y le damos la bienvenida a Betel Radio. Buenas tardes, doctor. Bueno, bueno, muchas gracias por la invitación, es un placer estar con ustedes. Quiero que sepan que yo no estoy solo en esto. Hay una, hay un grupo médico muy grande en Argentina, agrupados en un grupo que se llama Médicos por la Vida. Eh, es una agrupación que nació hace aproximadamente 10 años y que los últimos 5 o 6 meses ha tomado un auge importante, fruto de la creación de subcomisiones de trabajo, áreas de trabajo en distintas especialidades, le hace la parte científica, la parte biológica, la parte estadística, lo que tiene que ver con la parte psiquiátrica, lo que es el trauma posaborto, en el área de bioética, en área de asuntos legales, hemos trabajado en conjunto con abogados, en el área de números, hemos trabajado en conjunto con economistas. En fin, hemos tratado de conglomerar la gente más idónea en cada una de los grupos, de las subcomisiones, cosa que entendemos tendría que haber hecho el gobierno, el Ministerio de Trabajo, pero el Ministerio de Educación, de Salud, pero vemos que lamentablemente no lo hizo así. Entonces esto un poco nos obligó a los médicos de bien a salir a hacerlo, fundamentados en lo que juramos todos al momento de graduarnos, que es respetar la vida desde la concepción hasta la muerte natural, y aún bajo amenazas no admitir y utilizar nuestros conocimientos en contra de las leyes de la humanidad. Hay un juramento, ¿no? Si no tengo mal entendido, hay un juramento médico que realizan todos al inicio de la carrera, donde, bueno, juran proteger pues la vida, ¿no? Pero lamentablemente hemos visto que hay muchos colegas suyos que han salido también, algunos, no todos creo, ¿no? No la mayoría, a defender la legalización del aborto en el Senado y también en la Cámara de Diputados. Sí, son una minoría que lamentablemente tiene conflictos de interés con el aborto, tienen una suerte de negocio detrás o creen que desde su legalización van a lograr algún beneficio o algún rédito personal, profesional, de grupo, habitualmente proveniente de instituciones que tienen también prebendas de dinero desde el exterior, por ejemplo la IPPF. Entonces son médicos que trabajan para estas instituciones claramente con una opinión sesgada, carentes de fundamento científico, y creo que una de las peores cosas que le puede pasar a un médico es creer que por sus conocimientos, por su actividad, por su especialidad, tiene la potestad de decidir sobre la vida de otras personas. Es decir, sobre la vida y la muerte, ¿no? En realidad. Exactamente, aquellos médicos que lamentablemente en actitudes de soberbia podemos llegar a pensar que podemos curar nosotros, los pacientes, o decidir sobre la vida de ellos, creo que es el peor acto de soberbia que le puede pasar a un galeno. Los médicos de ninguna manera curamos o dejamos de curar, sí participamos, sí colaboramos, pero en última instancia, especialmente los que hacemos cirugía, bien sabemos que los que se curan son los pacientes, se curan solitos. Nosotros por ahí sacamos un riñón con cáncer, por ahí hacemos una cirugía de próstata, por ahí hacemos una intervención quirúrgica, pero en última instancia el que termina de curarse es el paciente, y nosotros no tenemos ninguna capacidad, ni nos podemos arrogar ningún derecho de decidir sobre la vida o la muerte de nadie. Entonces, acá es donde podemos caer en una situación de soberbia y por ahí equivocarnos a la hora de pensar que el aborto podría convertirse en una práctica médica, ¿no? Uh-huh. Hubo una exposición que fue muy interesante, además de la suya, la exposición de la doctora, si no me equivoco, Chinda Brandelino, ¿no? Que ha sido Chinda Brandolino. Brandolino, correcto, que inclusive mostró una imagen de un aborto real, ¿no? En unos videos y que fue censurada. ¿Usted cree que de alguna manera u otra, doctor, existe cierta facción, ¿no?,
pro-abortistas, ¿no? O quienes quieren legalizar el aborto, que saben que esto es un crimen, que saben que es un gran negocio, pero que aún así lo defienden porque el único fin es económico, en el fondo, es decir, saben que están haciendo mal al defender el aborto, pero sin embargo lo hacen porque priorizan el tema económico. Mire, yo quiero creer que la gente, los diputados que han elevado este proyecto de ley, en su vida han visto lo sanguinario que es un aborto y lo traumático que es para la mujer y por supuesto para ese bebé que están matando. En segundo lugar, creo que nunca han pisado un hospital público, salvo para ir y sacarse una foto proselitista. Y creo que no tienen ni la menor idea de lo que quieren legislar. Desconocen lo que es el sufrimiento materno en derredor de la desesperación por un aborto. Quieren utilizar a los pobres para imponer una ideología y creo que no entienden la problemática de los pobres. Y creo que acá cada uno tiene alguna suerte de interés personal. El primero y fundamental es la ignorancia, toda esta ignorancia que le vengo relatando. En segundo lugar, puede haber algún conflicto ideológico, imponer una ideología. Usted sabe que estas nuevas izquierdas latinoamericanas tienen como objetivo imponer sus ideas, y del otro lado hay que aceptar o callar. Uno no puede abrir la boca. Si uno abre la boca, pareciera que esto está en falta. Y en tercer lugar, por supuesto, hay fines de intereses económicos, por supuesto, intereses del exterior. Todos sabemos que la YPF en los Estados Unidos, el gobierno le ha quitado un subsidio enorme fruto de haber comercializado. Es la Planned Parenthood, ¿cierto, doctor? Planned Parenthood. Exacto. Sí, es la Federación Internacional de Planificación Familiar, que es una multinacional del aborto, con clínicas en todas partes del mundo. Las tenemos también acá en la Argentina. Entonces disfrazan una clínica haciéndole creer a la gente que lo que hacen es ayudar o pretender ayudar a las mujeres y a las adolescentes, cuando en realidad lo que están haciendo es promover la actividad sexual desde jóvenes, las promueven hacia la promiscuidad, generando un negocio propio y ajeno millonario. Y por supuesto siempre hay intereses políticos. Recordemos que la discusión con el aborto hace 2 o 3 meses, el dólar en nuestro país equivalía a 20 pesos. Terminada la discusión del aborto, el dólar sale 30 pesos. Esto es una inflación encubierta aproximadamente de un 33% en el periodo de 3 a 6 meses. Entonces, lógicamente, los políticos utilizan esto como método de distracción, como cortina de humo, como para que la gente esté distraída con otras cuestiones y no dé cuenta de las crisis económicas y sociales que estamos sufriendo, ¿no? Realmente es triste ver cómo jóvenes, ¿no? Estaba revisando algunos videos en YouTube, y esto también sucede en Perú. Jóvenes muy chiquillos, probablemente que recién han salido del colegio, algunos de ellos, o están en el colegio, que dicen, bueno, yo tengo derecho a decidir sobre mi propio cuerpo, sin saber que el aborto, usted científicamente está comprobado, pues que trae efectos en ocasiones irreversibles para la madre, ¿no? Y eso, si tienen derecho a decidir sobre su cuerpo, ¿por qué no deciden cuidarlo? Sería, digamos, una contradicción afirmar esto, ¿no? Absolutamente. Mire, nosotros los médicos estamos en las antípodas de las ideologías. ¿Por qué? Porque nosotros practicamos medicina basada en la evidencia. Cuando hablamos de evidencia, hablamos de evidencia científica, y la ciencia ha demostrado, todos los avances en estudios genéticos, que el comienzo de la vida no es una creencia, sino del momento de la fecundación. Desde el momento de la concepción hay vida. Esa vida es independiente por la fusión del material genético, el ADN del padre plasmado en el espermatozoide y el de la madre plasmado en el óvulo. Esta fusión lleva un proceso de una serie de horas, a partir de la cual se fusiona el material genético del padre y la madre, dando lugar a un nuevo ser que es único. Esa información genética es irrepetible, es independiente, es distinta a la de sus padres, y por sobre todas las cosas le da carácter de individualidad. ¿Qué significa esto? Que cuando una persona, una mujer, decide terminar con su embarazo, lo que está haciendo, está decidiendo sobre la vida de un tercero. ¿Por qué? Porque ese ser no le pertenece. Después del embarazo y después de dar a luz, esa mujer vuelve a ser igual que era antes de estar embarazada. Si esa mujer se muere, ese chico se queda en la tierra, no se va con ella a la tumba. Además hay un padre que a veces sí, a veces no, pero muchas veces está presente y también debiera participar a la hora de la toma de decisiones.
Y además, ¿quiénes somos nosotros para decidir sobre la vida de los demás? Es decir, yo le puedo traer una veintena de libros de medicina y de embriología, todos coinciden que la vida comienza en la concepción. Sin embargo, el discurso abortista no termina de ponerse de acuerdo cuando comienza la vida, si es que no empieza en el momento de la concepción. Y usted, clara evidencia de esto, cuando usted repasa los países en donde está legalizado el aborto, fíjense, países, por ejemplo, como Suiza, España, Uruguay, el aborto es legal hasta la semana 12, para quienes entonces la vida comenzaría en la semana 13. En Suecia, por ejemplo, era la semana 18. En Cuba en la semana 8. En Portugal la semana 10. En Estados Unidos la semana 24, al igual que el Reino Unido. Entonces, muchachos, pónganse de acuerdo y a ver cuándo comienza la vida. No terminan, no tienen ningún trabajo científico realmente que demuestre que la vida comienza en otro momento que no sea en la concepción. Y entonces inventan cosas, y esto es lo que está pasando en el discurso abortista. Si usted repasa la historia de la legalización del aborto en los distintos países del mundo donde fue legalizado, la estrategia siempre ha sido la misma, que es mentir con los datos, inventar información que no es correcta, ya quieren hacer creer a la población que esto es más frecuente de lo común, como para que esto se dice, copan los medios de difusión, contratan o copan también a los actores, actrices que tienen influencia por ahí sobre la opinión pública, ponen dinero en distintos lados, ridiculizan a los científicos, quieren destruir las iglesias, quieren destruir las religiones, y transforman ese nuevo ser humano en una cosa que es también una vieja estrategia. ¿Por qué? Porque el vínculo entre la madre y el hijo es tan fuerte que la única forma de romper ese vínculo extraordinario es querer convencer a esas jóvenes que lo que tienen en su seno no es un niño, sino es una cosa. Esto es lo que se llama cosificar. Y entonces, como es una cosa, usted puede descartarlo, puede tirar a la basura, que es lo que se hace, ¿no? En salud pública es el único acto. Usted compra y no lo quiere ver. Usted no ve lo que... queremos mostrar el aborto, como me decía recién usted, la doctora Brandolino. No lo queremos ver. Pero ¿cómo no lo quieren ver? ¿Cómo va a comprar una cosa que usted no está dispuesta a ver? No la quiere ni presenciar. Y en segundo lugar, desde el punto de vista de salud pública, así es que se lo haga en un hotel de lujo, entran dos seres humanos con vida, uno sale en una bolsa de residuos y el otro sale destruida, y una destrucción moral que seguramente lo va a llevar el resto de su vida. Doctor, el debate también surgió en torno, bueno, usted lo mencionó, al origen de la vida, y está demostrado que desde la concepción ya hay vida, ¿no? Es un ser nuevo con un ADN diferente, y también hay un punto que debemos resaltar respecto a las movilizaciones públicas, ¿no?, que se hicieron en Argentina, y que probablemente había muchos defensores de la vida que estaban ocultos durante muchos años, ¿no? Porque sabemos que se han aprobado proyectos como, por ejemplo, los nacimientos in vitro y muchas cosas que son prácticamente muy vinculadas al tráfico de humanos, por decirlo así, y no había una manifestación de ese tipo desde hace mucho tiempo. Bueno, por lo menos yo nunca la vi en Argentina. ¿Usted qué cree que motivó a tantos miles, y por qué no decir millones de personas, a protestar contra el aborto en esta oportunidad? Sí, mira, la ley de fertilización que se aprobó en el país hace unos cuantos años no tenía como objetivo debatir ni el comienzo de la vida, ni la manipulación de embriones. Simplemente fue una ley que se instaló con el objetivo, por un lado, de generar vida, y por el otro lado, de regularizar la cobertura de esta práctica por parte de las obras sociales. De manera que ahí hay un vacío legal, hay una suerte de situación no discutida, no debatida aún, y que por supuesto en algún momento deberá ser debatida. Ahora, el avasallo de nuestros legisladores, del Poder Ejecutivo, poniendo en jaque la vida de los argentinos, lógicamente hizo que una enorme población se pusiera de pie, saliera a las calles, saliera a manifestar el peligro que representa para nuestra sociedad
la legitimación por primera vez desde el regreso a la democracia de la matanza de argentinos en manos de argentinos, y creo que gran parte de la sociedad se dio cuenta que esto no debía ser permitido. Además, el proyecto de ley quería o proponía que aquellos médicos que no estuviesen de acuerdo con esto, en algunas determinadas circunstancias, aunque hayan firmado alguna objeción de conciencia, iban a estar obligados de todas formas a realizar abortos, incluso bajo penas de prisión. Entonces, un avasallo a la sociedad, un avasallo a la vida del ser humano, un no reconocimiento al primer derecho humano, que es el derecho a la vida, y también un avasallamiento a los derechos de los trabajadores, a los profesionales de la salud, que aún siendo objetores de conciencia, en determinadas circunstancias, iban a estar obligados a realizar abortos, incluso bajo penas de cárcel. ¿Qué pasaría, por ejemplo, doctor, de esta ley que si se hubiera aprobado y a usted le hubieran dicho que tendría que realizar un aborto a cambio de, o si no, tendría que renunciar a su profesión? ¿Cuál hubiera sido su respuesta? No, absolutamente. Acá, digamos, los médicos de bien no nos vamos a dejar ser utilizados ni para imponer una ideología, y mucho menos para terminar con la vida de un ser vivo, con la vida de un ser humano. Es decir, en lo personal, sin ninguna duda, prefiero dejar la medicina, me puedo dedicar a otra cosa. Usted sabe acá que en la Argentina los profesionales, especialmente los médicos, están muy mal pagos, tienen realmente han sido, el gobierno no los protege, el ministro de salud no los protege tampoco, no protege la profesión. Entonces cualquier actividad que usted haga, cualquier actividad comercial, no tenga ninguna duda que comercialmente le va a ir mucho mejor que como médico. Como lo hacemos por vocación y por nuestra aptitud de defensa de la vida, lógicamente de ninguna manera vamos a dejar ser utilizados con este fin que realmente representa una locura y viola absolutamente nuestro juramento al momento de graduarnos. Doctor, estadísticas. Se presentaron cifras astronómicas para aprobar el aborto, más o menos 500.000, si no me equivoco, abortos al año. ¿Esta cifra de dónde sale? ¿Es real? Y el aborto en la lista de causales de muerte materna, ¿cuál es realmente? Sí, cómo no. Mira, eso es un trabajo que ha sido publicado ya hace más de una década, que no ha sido publicado en revistas de índole científica, en revistas revisadas por pares, sino que es una revista, un trabajo por encargo del Ministerio de Salud, es un trabajo realmente con un diseño muy malo, un trabajo sesgado, un trabajo metodológicamente muy débil, donde realmente se llegan a conclusiones a partir de premisas falsas. Lamentablemente, y esto ha sido utilizado, es un trabajo científico que si usted lo manda a cualquier revista científica hoy revisada por pares, no resistiría el menor análisis y sería inmediatamente rebotado. Forma parte de la estrategia del abortismo, hacer creer a la población que el aborto es muy común, y con eso quieren utilizarlo para decir, che, legalicémoslo, y sabemos que con ese mismo criterio podríamos legalizar la evasión de impuestos, los robos, los asesinatos. Total, se ocurren con tanta frecuencia que o la drogadicción, que por ahí debiéramos legalizarlo. Entonces, nosotros lo hemos analizado rigurosamente, lo hemos visto con nuestros especialistas en estadísticas, y realmente de ninguna manera son 500.000 abortos. Para que tú tengas una idea, en los países donde el aborto es legal, la relación aproximadamente entre el número de nacidos vivos y abortos es de 5 a 1, es decir, un aborto por cada 5 nacidos vivos. Usted piensa que en Argentina ocurren aproximadamente 750.000 nacimientos vivos al año, entonces de ninguna manera podemos tener una relación prácticamente 1 a 1, especialmente sabiendo que en nuestro país el aborto está prohibido. O sea, donde el aborto es legal es 5 a 1, donde el aborto está prohibido, la diferencia debe ser mucho más. Mire, hay un trabajo que está en vías de publicación, realizado por el Instituto Melissa de Chile, donde aproximadamente en la Argentina tendrían lugar aproximadamente 35 o 45.000 abortos al año, lo cual sigue siendo mucho, pero por supuesto es 10 veces menos o más de lo que nos quieren hacer creer. En segundo lugar, datos del Ministerio de Salud dan cuenta que el aborto es la causa número 40 de muerte en mujeres en edad fértil, entonces entre 15 y 49 años, de manera que esto demuestra que de ninguna manera es una prioridad dentro del sistema de salud pública. Las 39 causas que están antes del aborto son causas muy prevenibles, y el aborto en sí mismo representa menos del 0.5% de todas las causas de muerte en edad fértil. Por supuesto que esas muertes nos preocupan,
pero en salud pública usted sabe que los recursos son finitos y acotados, el dinero que hay no es un barril sin fondo, entonces hay que asignar las prioridades, las prioridades de dinero tienen que ser asignadas a las principales causas de muerte y muchas de ellas prevenibles. Ahora, si usted circunscribe este análisis a las mujeres en embarazo, el aborto figura en la tercera causa de muerte por mujeres embarazadas, exclusivamente muy por detrás de lo que llaman causas directas, esto es las causas estrictamente vinculadas al aborto, como es el sangrado, la infección, la hipertensión, lo que se llama eclampsia o preeclampsia, y después las causas indirectas, que son aquellas enfermedades que la mujer trae al momento del embarazo, como son las enfermedades cardíacas, las enfermedades respiratorias, algunas infecciones como tuberculosis, HIV, etc. Y recién ahí vienen los abortos como causa de muerte. Ahora, dentro de estos abortos, no todos son abortos por clandestinos, sino también hay que tener en consideración que hay abortos espontáneos, abortos por embarazos ectópicos, abortos por molas y datiformes, y por supuesto están incluidos ahí también abortos hechos en la clandestinidad. De manera que de ninguna manera el aborto constituye una prioridad dentro de la salud pública argentina, contrario a lo que nos quieren hacer creer desde el mismo Ministerio de Salud Pública de nuestra nación, ¿no? Bien, doctor, han sido 20 minutos muy interesantes de conversación. ¿Y cuáles son los siguientes pasos? Porque aquí en Perú también tenemos entendido que ya hay una iniciativa legislativa en el Congreso para legalizar el aborto, ¿no? En el Perú. Y bueno, y son las mismas agrupaciones las que intentan fomentar estas leyes, ¿no? Feministas radicales, personas vinculadas a ONGs como Amnistía Internacional, como acá hay una ONG que se llama PRONSEC, financiada por Planned Parenthood, y muchas otras más que tienen la misma agenda de Argentina, ¿no? Es una agenda global realmente y que Latinoamérica ya está llegando. ¿Qué le podría decir a aquellos jóvenes que probablemente dicen o creen que esta es una causa justa, luchar por el aborto, ¿no? Porque dicen los más pobres son los que abortan, los ricos pueden pagar una clínica, los más pobres mueren, entonces ahí también entra el tema de lucha de clases, ideológico, etcétera, etcétera. Pero desde la ciencia, ¿qué le podría decir a estos jóvenes y qué propuestas deberíamos tener nosotros como personas que defendemos la vida para que estos niños que nacen en condiciones precarias tengan una vida saludable y tengan una vida óptima a futuro, ¿no? Sí, la decisión es, lamentablemente, por lo menos en la Argentina, la decisión es netamente política. Yo creo que los latinoamericanos tenemos que estar más unidos que nunca. Cuenten con nosotros, por lo menos los médicos por la vida de nuestro país, para hacer colaboraciones conjuntas, para hacer intercambio de información, intercambio de datos, intercambio de estadísticas. Cuentan absolutamente con todo nuestro apoyo. Yo le diría a las jóvenes especialmente que no se dejen utilizar, no se dejen ideologizar. Las ideologías generan una relación enferma con el pueblo y en última instancia lo que están haciendo es no dejarlas pensar a ellas por sí mismas, sino que les están imponiendo una forma de pensar y en última instancia cuando les dicen a las jóvenes que usted tienen que abortar y en primer lugar les hacen creer que van a lograr una reivindicación social a partir de la matanza de sus hijos en su seno, como si esto pudiese en alguna medida gatillar otra serie de beneficios sociales. Usted sabe que en los países donde el aborto es legal, en promedio las mujeres ganan un 20% menos que los varones, de manera que de ninguna manera matar a su hijo en su seno le va a dar alguna suerte de reivindicación en ninguna índole. Sí vale la pena que luchen por sus verdaderos ideales, pero no por matar a un hijo en su seno. Creo que esto es lo más horrendo, esto es lo más denigrante que le puede pasar a una mujer en su condición de madre, en su condición de mujer. Y en última instancia lo que le están diciendo a las jóvenes... Es lo menos feminista que existe en todo caso, ¿no? Absolutamente, porque puedes estar matando a una niña ahí también, ¿no? Totalmente. Y fíjese las estadísticas en España y en Uruguay, donde más del 95% de los abortos son realizados por solicitud de la mujer. Es decir, lo que muchas veces ocurre es que la pareja, el varón, la deja embarazada a la mujer y prácticamente el varón le obliga a ir a hacerse el aborto bajo amenaza que si no van a suspender su vínculo o su relación. Entonces la mujer accede, obedece en este caso al varón y termina haciéndose el aborto. Y también lo que le está diciendo el aborto a todas estas jóvenes es que ellas son incapaces de qué, incapaces de tener hijos,
incapaces de criarlos, incapaces de salir adelante, de superarse, de trabajar y tener una familia, de formar una familia. Entonces, nuevamente, en última instancia lo que están haciendo es denigrar a la mujer, y hoy sabemos que las mujeres, hay grupos feministas a favor de la vida, y ellos claramente sostienen que las mujeres pueden dar mucho más que matar a su hijo en su seno. Ellas merecen mucho más que matar a su hijo en su seno, en vez de negar su condición de mujer, de condición de madre, que es una condición que la naturaleza le ha dado, es única, y no la tiene otra persona más que ellos, ¿no? Así es. Bueno, yo escuchaba que se viralizó también un video de un senador argentino, bueno, pro aborto, que decía, déjenos vivir, déjenos ser libres. Uno que ya era mayor, ¿no? Que empezó criticando a la presidenta del Senado porque no habían dejado de entrar a un líder de izquierda al Senado, y esto que el otro empezó a decir que déjenos vivir nuestra vida, déjenos ser felices. Yo embaracé a mi novia y la llevé a abortar, y bueno, y fue peligroso. Y yo dije, ¿cómo es posible que haya personas que entiendan que esto es un mensaje positivo, ¿no? O sea, que es una contradicción absoluta, y sobre todo viniendo de un padre de la patria, un senador. Sí, ellos, lamentablemente, hay gente que les hace creer a las jóvenes que matar a su hijo en su seno las libera de su condición de ser madres, o sea, lo que les da, ellos lo hacen enarbolando las banderas de la libertad. Y en última instancia lo que está ocurriendo acá es que no las libera de su condición de madres, sino que las convierte en madres de un hijo muerto. Y cualquier mujer relativamente sana de la cabeza, es algo que es un trauma que lo va a llevar por el resto de su vida. Por supuesto, usted sale a la calle, hay gente que mata y no se le mueve un pelo, y por ahí cada tanto encuentra alguna mujer que dice, sí, yo aborté y fue como ir al cine. Pero ellos saben muy bien que están reprimiendo sus sentimientos, que están mirando para otro lado, cuando ellas bien saben que lo que en última instancia hicieron fue matar a su hijo. Bien, doctor, le agradecemos mucho por su tiempo, y esperemos que esta no sea la primera y la última vez que conversemos, sino que haya más diálogos sobre este tema, porque nos sirven como inspiración, nos han servido como inspiración a los peruanos, que también tenemos conceptos altos de la vida y de la familia, y definitivamente también aquí estamos en esta lucha y esperamos contar con ustedes como aliados. Muchas gracias. No, por favor, es un placer enorme estar con ustedes, compartir con ustedes. Yo tengo muchos urólogos amigos allá en Perú, con quienes he compartido muchas reuniones, muchos congresos, así que un abrazo muy grande a todo el Perú. Sabemos de nuestro agradecimiento histórico a todo el pueblo peruano por nuestro pasado en las épocas de la Guerra de las Malvinas, así que eso es algo que siempre llevamos en nuestro corazón, y creo que tenemos que estar más unidos que nunca, trabajar juntos, y estamos absolutamente, por lo menos los médicos por la vida, estamos absolutamente a su disposición, y a todos aquellos médicos peruanos que quieran, en fin, que necesiten algún tipo de intercambio, información, ayuda, lo que sea, cuenten absolutamente con nosotros para toda clase de ayuda en ese sentido. Muchas gracias, doctor. Estuvo con nosotros el doctor Fernando Cecín, urólogo de Médicos por la Vida, en vivo desde Argentina. ¿Desde qué lugar de Argentina, doctor? De Buenos Aires. Desde Yo estoy en Buenos Aires. Buenos Aires, Argentina.